bienvenidos a todos a este primer foro internacional de expansión. Para mí es un honor poder compartir mesa con ponentes de la talla como los que están esta tarde aquí. Esta primera sesión intenta poner encima de la mesa el tema del mundo después de la COVID-19, retos, oportunidades e implicaciones para las empresas y la sociedad. No es una cuestión menor, ni mucho menos. Irrumpe sin previsión alguna algo tan tremendo como una pandemia que viene a complicar aún más las cosas. El mundo estaba enredado en suficientes problemas como para que haya venido el COVID a terminar de enmarañar las cosas. Se compara el COVID, o se ha pretendido comparar con los efectos de una gran guerra. Muchos han comparado el COVID-19 con la Segunda Guerra Mundial. Y no es una cuestión menor. La Segunda Guerra Mundial supuso el nacimiento de un nuevo orden para el mundo. ¿Qué va a ocurrir después del COVID? ¿Representará el COVID, si es quizá un factor de aceleración de otros procesos, un elemento que nos lleve a un nuevo orden mundial? ¿Supondrá el COVID el fin del multilateralismo? A pesar de la defensa que ha hecho la ministra de Asuntos Exteriores del multilateralismo, pero realmente las amenazas están ahí. ¿Tiene el COVID mucho de coyuntural y nos costará más o menos tiempo vencerlo, pero acabaremos venciéndolo y las cosas seguirán más o menos como antes? ¿O los cambios que nos va a traer el COVID van a ser cambios estructurales ante los que tendremos que prepararnos? Bueno, de todo esto es de lo que supongo que nos van a hablar nuestros ponentes. Como decía antes, son ponentes de una gran talla. El primero de ellos va a ser José María Aznar. José María Aznar, nacido en 1953, es abogado e inspector de finanzas del Estado, preside la Fundación FAES y el Instituto Atlántico de Gobierno, pertenece al Board of Directors de News Corp, es Special Advisor del Latham & Watkins y miembro del Board of Directors de Affinity, del International Advisory Board de Barrick Gold Corporation y del International Advisory Board del Atlantic Council de Estados Unidos. Asimismo, es presidente del Honorary Advisory Board del Bussola Institute y presidente de honor de la iniciativa Friends of Israel y miembro del Consejo Consultivo Internacional de la Universidad de Santiago de Loyola, de Ignacio de Loyola y del Leadership Council de Concordia y del Patronato del Real Instituto Elcano. Fue presidente del Gobierno entre 1996 y 2004 y tras la mayoría absoluta que alcanzó el Partido Popular en el año 2000 renunció voluntariamente a volver a presentarse a las elecciones de 2004. Fue presidente del PP entre 1990 y 2004 y presidente de la Junta de Castilla y León entre 1987 y 1989. Ha sido de 2004 a 2011 Distinguished Scholar en la Universidad de Georgetown y Distinguished Fellow del SAIS de la Universidad Johns Hopkins desde de 2011 a 2015. Es autor de 10 libros, doctor honoris causa por 13 universidades. Suya es la palabra, presidente Aznar. Pues muchas gracias, Antonio. Lo malo de ir cumpliendo años es que las presentaciones se alargan, pero lo peor es que no se alarguen porque no los cumplas, ¿no? Por lo tanto, muchas gracias, Expansión, y los mejores deseos. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas felicidades por esta iniciativa. Y espero que sea una iniciativa, siendo brillante, ya lo es, sí, pero que sea una iniciativa sobre todo duradera, ¿no? Yo tengo que decir además que felicitar a Expansión porque veo que previendo cómo puede ser la evolución de las circunstancias en el mundo después del COVID, pues ya estamos en un protocolo casi chino, ¿no?
Usted sabe que el protocolo chino consiste en que todo se alinea en paralelo y que, por lo tanto, para ver al que está hablando al lado tienes que moverte y ver a ver quién está ahí al fondo, quién está ahí al lado. Faltan unos jarrones aquí en medio, que son lo que ponen los chinos, para hacer todavía las conversaciones un poco más interesantes y verse entre flores, ¿no? Pero eso es una buena señal por parte de inquietud, por parte de expansión, ¿no? Una pequeña anécdota que quiero decir es que yo cuando venía por aquí quería recordar algunas cosas, y cuando he llegado aquí a este parador, pues he preguntado al director del parador cuándo fue inaugurado el parador, y me ha dicho en el año 2009. Y digo, muy bien, ¿y cuándo empezó? Y dice, en el año 2002. Y digo, bueno, entonces la idea fue mía. La idea fue mía, aunque como pasan estas cosas, la idea fue de uno y la inauguración fue de otro. Lo importante es que aquí está el parador. Contestando lo más rápidamente posible, intentando acercarme a la cuestión que ha planteado Antonio Fernández Galeano, pues yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que vivimos en un momento muy especial de aceleración histórica debido a dos circunstancias que adicionan. Uno es la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad, en el plazo más breve de tiempo posible, que además se acelera, y en segundo lugar las consecuencias de este COVID, de esta pandemia, que produce una aceleración histórica y va a producir una aceleración histórica combinada con la revolución digital. Si uno mira la historia del mundo, pues las pandemias en líneas generales no han producido grandes cambios geoestratégicos. Eso es así. Si uno mira la historia del mundo, pues ve que cuando se produjo la peste negra, donde se diezmó la mitad de la población de Europa, pues no hubo grandes cambios estratégicos. Cuando se produjo la injustamente llamada gripe española en el siglo XVIII, si bien superpuesta casi al final de la Primera Guerra Mundial, pues tampoco se produjeron grandes cambios estratégicos, ¿no? Esta pandemia está produciendo unas gravísimas crisis económicas, sociales e institucionales unidas a los fraccionamientos políticos, institucionales, sociales, etcétera, etcétera, que está provocando la revolución digital. Por lo tanto, el primer efecto que va a producir la pandemia, en mi opinión, es una aceleración histórica unida a la que ya estamos viviendo. Y, por lo tanto, tenemos que tener los dirigentes sociales, los dirigentes políticos, los dirigentes de los medios de comunicación, tienen que tener y dedicar tiempo a intentar unas capacidades de adaptación a ese momento de aceleración histórica que va a producir unos cambios extraordinarios y que sí se puede decir que nada va a volver a ser como antes. No quiere decir que todo vaya a ser distinto, pero que nada esencialmente va a volver a ser como antes, ¿no? Por tanto, quien tenga una idea de decir esto es como una especie de tormenta pasajera, que hace falta abrir el paraguas, meterse y esperar que escampe, está equivocado. Las cosas no van a ser como eran antes, ¿no? Yo quisiera centrarme en una serie de 4 consideraciones desde el punto de vista estratégico para unas situaciones, unos cambios estratégicos en el mundo que vienen de antes, pero que se están acelerando. Pero ¿qué es lo que venía de antes y se está acelerando? En primer lugar, es algo que nos ha intentado explicar el embajador Bolton, en este caso con bastante prudencia, ¿no? Es decir, es la posición de los Estados Unidos. La posición de los Estados Unidos en el mundo lleva cambiando desde hace años, lleva cambiando por lo menos desde la presidencia del presidente Obama. No es ya la clásica discusión en el mundo de los Estados Unidos entre aislacionistas e internacionalistas, ni siquiera eso, ni siquiera son las cuestiones fundacionales que afectaban a la vida tranquila y feliz en la que aspiraban los fundadores norteamericanos, fuera de los asuntos del mundo. Es que los Estados Unidos deciden entrar en un periodo de introversión y deciden no ejercer en muchos casos su liderazgo internacional. Eso produce un vacío extraordinario que afecta sin duda estratégicamente a todo el mundo y que se acentúa en esta última presidencia con el abandono de lo que puede significar una parte importante de las instituciones multilaterales que crean el orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, lo que conocemos como el orden internacional o el sistema internacional de convivencia y de normas, también definido como un orden liberal internacional creado por los Estados Unidos, están siendo abandonados por los Estados Unidos, que están concentrándose otra vez en asuntos claramente domésticos. Y una de sus consecuencias más importantes puede ser que los Estados Unidos en el futuro decidan todavía estar más concentrados o inevitablemente concentrados en sus problemas domésticos.
Cualquiera que pueda escuchar a cualquier candidato norteamericano, aunque ahora solamente quedan 2 de aquí a una semana, cualquiera dice que los Estados Unidos tienen que empezar por un proceso de recuperación interna desde el punto de vista económico, social, técnico y de infraestructuras del país. Es decir, el país se necesita una recuperación interna del país y eso, evidentemente, va a distraer de otros factores. Ese es el primer cambio fundamental porque los Estados Unidos han sido el gran garante de la seguridad, de la estabilidad y de la prosperidad que se ha producido mucha en las últimas décadas en el mundo. El segundo factor al que quiero referirme es que vivimos una época de confrontación entre grandes potencias. No existía antes y ahora sí que existe. Esa confrontación se centra fundamentalmente entre los Estados Unidos y China, pero no están al margen otras potencias que se hacen ver o se hacen querer ver para reafirmar su posición. Son posiciones mucho más, como se dice ahora, asertivas, como es el caso de Rusia o como es el caso de Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en sus circunstancias vamos a vivir una era de competición entre poderes, la estamos viviendo, una era de competición entre poderes, en lo que hay que esperar es que no exista solamente competición, sino que existan también espacios para la cooperación. Yo creo que la competición es una realidad ya, es inevitable y además de eso, pues es posible que la cooperación tenga algún margen para avanzar. Pero en todo caso, ese es un periodo nuevo desde el punto de vista histórico, nuevo desde el punto de vista de las consecuencias estratégicas que va a tener y que nos afecta a todos. El tercer punto al que me quería referir, también lo hemos visto un poquito antes, es el que se refiere al Brexit. Y podría decir, yo creo que el Brexit ya es una realidad. El Brexit es una mala decisión, en mi opinión, para el Reino Unido, mala decisión para la Unión Europea, pero sobre todo el Brexit va a producir otras consecuencias. El Brexit produce una pésima consecuencia en una muy mala relación ya, una relación muy complicada, como es la relación transatlántica. La relación transatlántica está en este momento bajo mínimos. Las ideas distintas de europeos y norteamericanos sobre asuntos básicos, desde las relaciones con Rusia hasta las relaciones con China, hasta las relaciones con Irán, hasta las relaciones, hasta las cuestiones energéticas, es decir, todas esas cuestiones están abriendo brechas en el mundo transatlántico que hacen que la decisión del Brexit sea todavía más grave de lo que por sí solo supone el desgajamiento, una parte del desgajamiento de la Unión Europea. Además de la decisión del Brexit, quiero referirme ahora a dos cosas. Es inevitable que en estas circunstancias que vienen la Unión Europea revise su posición. Y si la Unión Europea revisa sus posiciones, y debe ser mucho más proactiva de lo que está siendo ahora, sobre todo si quiere que perviva de alguna manera el mundo atlántico, el mundo transatlántico, como es lo deseable, hay que decir también que para que la Unión Europea recupere su posición o reflexione sobre su situación mucho más después de la salida del Brexit, Alemania no puede seguir actuando como ha venido actuando hasta ahora. Y estos son temas políticos de mayor cuantía. Es decir, Alemania no se puede seguir comportando ni en Europa ni en el mundo como si no estuviese pasando nada alrededor y como si estuviésemos hace 20 años o hace 25 años. Y esos son grandes cambios que abren, a su vez, incógnitas muy profundas, porque eso en el mundo, pues evidentemente siempre ha dado sus problemas. Como ustedes saben muy bien, cuando se fundó la OTAN, alguien definió lo que era la pretensión de la OTAN de una manera muy simple, y es la OTAN consiste en tener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Hoy, cuando se habla de China, pues la posición de los chinos también se puede definir de la siguiente manera. Los chinos quieren tener a Corea del Norte y Corea del Sur in, a Japón down y a los Estados Unidos out. Bueno, al final de todo eso, es decir, hay que redefinir posiciones políticas y en el caso de Europa la posición alemana será muy importante. Y por último, a lo que me referí es que tenemos que reinventar y recrear el mundo multilateral. El mundo multilateral está superado por estas circunstancias, el orden liberal está amenazado,
nuestros sistemas institucionales, nuestras democracias están amenazados, el orden multilateral no funciona por falta de liderazgo y por lo tanto lo tenemos que revisar, lo tenemos que recrear, lo tenemos que reinventar. Al respecto, yo quiero decir que hay una fórmula que yo aplico siempre, también vale para España. Y si vale también para España y da tiempo para hablar para España, pues luego diré alguna cosa, pero hay tres posibilidades en esa posición del orden multilateral. Uno es la retirada, es decir, pues oiga, mire usted, se decide que cada uno marcha, se ocupa de sus asuntos y que el mundo vuelve otra vez a las barreras, se acaba el libre comercio, se acaba la cooperación, todo vuelve a ser proteccionismo, todo vuelve a ser nacionalismo, todo vuelve a ser barreras entre unos y otros. Yo no creo que eso sea deseable, ni mucho menos creo que sea posible. Lo primero, pues, es la retirada. Lo segundo es la restauración. La restauración en el sentido de decir, volvamos al mundo de antes. Ya he dicho que el mundo no va a volver a ser el mismo, que esto no es una tormenta pasajera y por tanto es una posición impensable. Y lo tercero es recreemos, reinventemos. Sobre la base de nuestros valores, sobre la base de la defensa de un orden internacional en convivencia y de un orden liberal, recreemos y repensemos un orden internacional y un orden multilateral razonable. Perdón si me he extendido. Muchísimas gracias, sobre todo muchísimas gracias por ajustarse al tiempo, señor Aznar, porque nos ha explicado muy bien cuál es la situación, es conocida su vocación atlantista, su vocación por la geopolítica, que comparte con Josep Piqué, y mi pregunta es la siguiente. En este contexto, ¿hay que profundizar en la defensa de los valores occidentales? ¿Y cómo se concilia eso con ese emergente revisionismo histórico que en distintos puntos del planeta empieza a surgir, incluido los Estados Unidos, ¿no? con el 1619? La respuesta a esa pregunta es muy fácil, es sí. Hay que reforzar los valores, por lo tanto, gano tiempo al tiempo. La segunda es que uno de los problemas que no todas las cosas que se han dicho cosas muy importantes, pero no todas explican la situación. Hay una tendencia que yo creo mucho en ella, que se llama el futuro de la nostalgia, es decir, hay nostalgias reflexivas y nostalgias malignas, y lo que estamos viviendo en este momento es un retorno de las nostalgias. Por eso se retorna al pasado y se sueña con hipotéticos futuros basados en pasados absolutamente imaginarios y que no existieron. Y lo último que quiero decir para agotar mi minuto es, tomando como la última parte que ha dicho Josep Piqué, quiero decir tres cosas lo más claramente que pueda. A mí se me suele entender bien, pero vamos a verlo lo más claramente que pueda todavía. Lo primero, España, que tiene un futuro complicado, lo tiene, pero no lo tiene si se separa de la Constitución y de la Unión Europea. O sea, sin fortalecer la Constitución y sin un compromiso político y de objetivos europeos, España tiene un futuro extraordinariamente comprometido. Segundo, creo que hay un espacio para construir. Y creo que también en España, radicalismos aparte, hay un espacio para forjar una alianza de moderados y de modernizadores, bajo el paraguas de la Constitución y de la Unión Europea. Y esa alianza de moderados y modernizadores tiene que comprometerse claramente con lo que significan los objetivos del país, no para una legislatura, sino para varias décadas. Porque el futuro de España está en acuerdos para varias décadas, como con acierto dice el gobernador. Y tercero, mucho cuidado a que la salida de esta situación, con toda la incertidumbre que hay, que la salida de esta situación no sea más populismo, más intervencionismo, más autoritarismo, más dependencia, menos libertad individual, menos libertad económica, menos libertad de comercio. La libertad es y sigue siendo el gran valor de las sociedades libres. No nos olvidemos nunca de eso, nunca. Ni tampoco cuando se promulgan o se proclaman estados de alarma de 6 meses y toques de queda legalmente
porque alguien lo dice que pasaba por allí. El derecho también es importante sobre eso, pero estamos hablando de las libertades y de los derechos individuales de las personas, que es lo más importante todavía. Pues muchas gracias, muy contundente.